Aleluya, iglesia. Buenos días. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 7, versículo 15. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Hoy quiero tratar un tema muy preocupante para la iglesia de sana doctrina. Y espero en mi Señor Jesucristo que su Santo Espíritu muestre hoy la verdad a muchos que están siendo engañados en muchos falsos ministerios y muy famosos hoy en día. El tema que voy a tratar hoy, iglesia, para muchos es la realidad que están viviendo en sus iglesias día a día. El tema por el cual les voy a predicar se llama metafísica en los púlpitos cristianos. ¿Sí? Ese es el tema, metafísica en los púlpitos cristianos, iglesia. Pienso que predicar sobre este tema hoy en día es un verdadero reto para cualquier pastor o para cualquier predicador que enseñe y practique la sana doctrina. ¿Y saben por qué? Porque con este tema es meterse en problemas con muchos cristianos carnales, muchos cristianos tibios y mundanos, que solo están interesados en la búsqueda de las cosas materiales y no espirituales a través de Cristo. Pero déjenme decirles que todo esto no es más que el engaño de Satanás y sus ministros vestidos de ovejas. Es así de simple. Desafortunadamente hoy vemos cómo en los círculos cristianos y en muchos ministerios de error se habla y se enseña al creyente sobre la confesión positiva, diciendo que la palabra que una persona exprese tiene poder. Esta doctrina se viene enseñando ya hace varias décadas en las iglesias, en estas iglesias liberales y modernistas, en estas mega iglesias, por muchos autonombrados apóstoles y muchos autonombrados profetas, los cuales han introducido durante todos estos últimos años expresiones como yo declaro y expresiones como yo decreto, en referencia a sus sueños carnales, a sus sueños materiales. Ahora bien, quiero dejarles claro y les aclaro, iglesia, que el declarar la palabra bíblica es muy diferente a declarar sueños carnales, sueños materiales, en el nombre de Jesucristo. Es muy diferente. Evangelio de Mateo, al capítulo 7, versículo 15. Si lo tienen, digan amén. Aleluya. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor amado. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta es la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy. Guardaos de los falsos profetas. Nuestro Señor amado nos dice que nos cuidemos, que nos apartemos, que nos alejemos de los falsos profetas, de todos estos que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Están al servicio de Satanás. Es así de simple. Iglesia, pastores, predicadores que están aquí, el típico falso profeta o falso maestro conoce muchas expresiones sugestivas, conoce muchas expresiones emotivas. Estos usan frases motivadoras que excitan sentimientos de mentes carentes del conocimiento del evangelio verdadero, porque desconocen la verdad a través de las escrituras, porque no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios. Es así que muchos falsos maestros son capaces de producir éxtasis, de producir histeria masiva en multitudes de personas a la vez. Miren, estos falsos maestros siempre tienen en su lenguaje ese lenguaje emotivo, tienen expresiones que siempre repiten una y otra vez. Hoy en día muchos falsos profetas, miren, muchos falsos apóstoles que han adoptado frases positivas que supuestamente son poderosas para llamar la atención de los incautos, ¿sí? Estos expresan frases positivas, las cuales pertenecen a la doctrina de la metafísica, la cual es una doctrina de carácter filosófico y de carácter esotérico, y que desafortunadamente hoy es lo que están predicando muchos en sus iglesias. Ahora bien, ¿por qué tomé este tema? Porque hoy en día veo cómo muchos declaran y decretan cosas positivas, sueños carnales,
sueños materiales. Y es importante de que ustedes no caigan en este error. Mi trabajo ante los ojos de Dios, ante mi Señor Jesucristo y ante ustedes, iglesia, es alertarlos de todas estas falsas doctrinas que muchos han introducido hoy en día en nuestras iglesias. Voy a colocarles un ejemplo y voy a expresarme, es solo un ejemplo, voy a expresarme como estos falsos maestros lo hacen cuando ellos empiezan sus servicios. Miren, por lo general estos falsos maestros empiezan preguntándole a la audiencia de esta manera. Es un ejemplo. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué muchas veces cuando hablas las cosas que dicen pasan? Esto parece una pregunta normal, ¿verdad? Parece una pregunta inofensiva, pero no lo es. No lo es. Ellos preguntan cuando empiezan sus servicios. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué muchas veces cuando hablas las cosas que dicen pasan? Parece una pregunta inofensiva y una pregunta normal, ¿cierto? Y de la misma forma ellos responden esta pregunta diciendo: precisamente porque Dios nos dio el poder de crear con nuestra boca. Porque si hablas positivamente conforme a tu palabra, vas a crear cosas buenas. Y si hablas conforme a tus circunstancias y sentimientos negativos, vas a hablar cosas contrarias a lo que Dios quiere para ti, que van a traer destrucción a tu vida. Y le dicen a su audiencia: ustedes deben de pronunciar confesiones de victoria sobre tu vida diaria. Cree lo que estás confesando y verás cómo todo a tu alrededor empieza a cambiar. Declara positivamente sobre tus sueños, lo que tú deseas por tu casa, declara por tu casa, declara por tu carro, declara por tu empresa, declara por tu salud, declara por, cosas positivas, carnales. Y déjenme decirles que esta expresión suena poderosa, ¿verdad? Suena muy poderosa. Pero si un creyente o una persona que no tiene conocimiento bíblico, que no tiene conocimiento de la verdadera palabra de Dios en su totalidad, lo más seguro es que caerá presa de una doctrina demoníaca que es nacida en el oriente y que nada tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Nada tiene que ver con la verdadera enseñanza del Evangelio y la verdadera palabra de nuestro Señor. Esta doctrina se trata de la confesión positiva, que es esta que declara y decreta positivamente cosas materiales. Miren, esta doctrina que muchos metafísicos y muchos mentalistas usan, ellos las usan abiertamente y ellos mismos reconocen no ser cristianos. Estos toman al Señor Jesucristo como un simple hombre con cualidades peculiares. La confesión positiva mediante el decretar y mediante el declarar es una de las tantas doctrinas orientales de origen demoníaco que hoy en día muchos falsos maestros, y muy famosos por cierto, han introducido en los círculos cristianos. ¿Sí? La han introducido y que hoy en día ahora la enseñan en las grandes congregaciones o en estas grandes mega iglesias. Esta doctrina está siendo enseñada como una doctrina fundamental, según ellos. Para ellos, la doctrina del declarar positivamente es una doctrina fundamental. Dicen que es para un buen crecimiento espiritual, como también dicen que es para alcanzar el propósito que Dios tiene para todo creyente, que por supuesto pasa por una prosperidad enorme, traducida en bienes, en dinero, en riqueza y cero enfermedades. Y todo esto sucede por declarar, por decretar o hablar en voz alta. Hoy en día, desafortunadamente muchos pastores, muchos predicadores, están copiando estas expresiones para llevar a sus congregaciones
Estas expresiones que llevan pensamientos positivos, revelaciones de gloria, revelaciones de grandeza, palabras con antojos propios, o sea, carnales. Porque muchos de estos famosos autonombrados apóstoles y autonombrados profetas ahora también enseñan que Dios hace lo que nosotros queramos en nuestros propios antojos, porque como Él es Padre por excelencia, y si un Padre humano le concede todo a sus hijos, lo mismo es Dios con nosotros. Pero esta enseñanza lo que muestra es la humanización de Dios. Lo que predican y lo que enseñan a sus seguidores es un evangelio humanista, es un evangelio carnal, puesto por el Espíritu Santo, según ellos, para que nosotros lo declaremos y lo hablemos en voz alta. Entonces, bajo esta doctrina demoníaca, si empiezas a declarar que eres grande, pues serás grande, según ellos. Y si declaras que eres próspero, serás próspero. Claro, y esto es música para los oídos de muchos incautos, y fuente de grandes ganancias para todos estos mercaderes de la fe, avivatos, ladrones, hijos del diablo, que han visto y que se han dado cuenta que usando esta doctrina de metafísica le es rentable y llena sus arcas de dinero. Así que bajo esta doctrina, el hombre tiene poder en su boca, según ellos, según estos falsos maestros que usan la metafísica y el mentalismo diluido, o sea, revuelto con algunas frases bíblicas, para llevar al creyente incauto a codiciar las cosas del mundo. Porque a través de todos estos autonombrados apóstoles y autonombrados profetas, Satanás está detrás de todo esto, engañando al hombre y haciéndole creer que es un Dios y que también tiene el poder de crear a través de decretar y de declarar positivamente, con tal de apartarlo del conocimiento verdadero de Dios contenido en la Santa Biblia. Y al apartar al hombre de este conocimiento bíblico, simplemente lo llevará cautivo hacia el infierno. Mi Señor lo reprenda. Iglesia, pastores, todas estas expresiones positivas que muchos decretan hoy en día diciendo ser maestros y diciendo ser creyentes cristianos, tiene un sutil mensaje. Tiene un mensaje subliminal y demoníaco. ¿Y por qué lo digo? Porque pese a parecer un inofensivo y un edificante mensaje cristiano de ánimo para cualquier persona, para que cumpla sus sueños carnales, en realidad es una enseñanza que desvía al creyente de la verdadera bendición que es la vida eterna, de la verdadera promesa que es vida eterna. No hay más. Porque esta enseñanza de decretar positivamente hace que las personas se metan en la mente el solo confesar porciones positivas. Solo confiesan porciones positivas. Es decir, que no predican la sana doctrina, ni la quieren escuchar. Prédicas de juicio, prédicas de arrepentimiento de pecados. Eso no lo escuchan, porque no les agrada. A ellos les agrada lo que les sube el ego humano, la ambición, les agrada los intereses de aquel que confiese o que declare positivamente su sueño. Eso les encanta escuchar. Y tal vez muchos de los que están escuchando este mensaje aquí en la iglesia, en la radio y en la internet me podrán decir, pero esto es hablar o declarar la palabra de Dios. Y me podrán hasta preguntar, ¿el declarar no es acaso de Dios? La respuesta que tengo para muchos que se puedan hacer esta pregunta es sencilla y es clara: no. Porque Jehová, nuestro Dios, no está interesado en que nosotros recitemos versículos de su palabra santa revuelta con mentalismo, esperando que sucedan las cosas para nuestro beneficio carnal. No. Jehová está más bien interesado en que su palabra santa sea obedecida, sea meditada y predicada. Ese es su interés. Y déjenme decirles que la Biblia no está hecha para usarla en confesiones positivas, para que las cosas sucedan de acuerdo a nuestro gusto e interés carnal. No. Y por cierto, déjenme decirles
que los hechiceros, los brujos y los curanderos usan mucho la Biblia en sus conjuros y la recitan. Recitan pasajes enteros, pero eso no los hace salvos ante un Dios de gloria y santidad y de poder, porque para Jehová siguen siendo hechiceros y como tales, hijos de las tinieblas, hijos del diablo, que mi Señor los reprenda. Iglesia, yo empecé expresando un ejemplo de cómo todo falso maestro y mentalista podría empezar su servicio. Y voy a tratar esta expresión en 4 puntos. En 4 puntos. Miren, el primer punto es la pregunta con la que empecé. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué muchas veces cuando hablas las cosas que dices pasan? Quiero que ahora analicemos esta expresión. Miren, esta pregunta está relacionada con el mentalismo metafísico, porque es una doctrina demoníaca hindú cuyo origen está basado en que todos somos dioses y por ende, como dioses que nosotros somos, todo lo que digamos deberá suceder por el poder de la palabra expresada. Y eso es mentira al diablo, que mi Señor lo reprenda. Porque la Biblia no enseña esto, ¿saben? Claro que no, la Biblia no enseña esto. La Biblia para un verdadero cristiano es la palabra de Dios. Y su palabra desmiente, su palabra desbarata toda doctrina satánica. Porque la Biblia nos enseña con claridad que Jehová es Dios por la eternidad y siempre lo ha sido y siempre es y siempre será. Y que su creación es producto de su poder y que su misma creación de ninguna manera no es parte de él. Déjame explicarte esto. Jehová es omnipotente y por lo tanto nada de lo que él creó puede llegar a ser igual a él. Para que ustedes me entiendan, nada de lo que él creó puede llegar a ser igual a él. Pero esta doctrina maligna, esta doctrina demoníaca, hace creer que todo lo que Dios creó es igual a él, incluyéndonos a nosotros como seres caídos ante él. Y eso es imposible. Miren, los metafísicos se comparan con el Creador y expresan que son dioses pequeños con la capacidad de crear y de materializar todo lo que ellos declaren, como lo afirma este famoso autonombrado apóstol Cash Luna, que dice que el hombre es Jehová Junior, o sea, un Jehová chiquito. Al igual que también lo afirman otros autonombrados apóstoles como el famoso Joel Austin, el pastor de Marcos Witt, o un Guillermo Maldonado, un César Castellanos, o el famoso Benny Hinn, o un Dante Gebel, y muchos otros más famosos de estos que salen en la televisión, en este canal Enlace, que hoy en día el famoso Jonás González hijo, no el padre, sino Jonás González hijo, lo ha convertido en una cueva de falsos maestros y mercaderes de la fe, con sus famosas maratónicas. Pero iglesia, la Biblia señala que solo Jehová, nuestro Dios, tiene el poder de crear a su sola palabra todas las cosas, y no el hombre. Miren, todo lo que Jehová ha creado, lo ha hecho de acuerdo a su santa voluntad, a través de su palabra. Iglesia, el libro de Génesis, el capítulo 1. En el capítulo 1, la Biblia nos muestra toda su creación. Miren, la Biblia nos dice con claridad en este capítulo 1 de Génesis que solo Dios tiene la cualidad y el poder de crear cosas a su sola voz, a su sola palabra, no el hombre. Mas sin embargo, si nos guiamos de las palabras que les expresé hace un rato, de que las cosas pasan cuando hablamos o declaramos algo, sea positivo o sea negativo, miren, eso no es más que metafísica. Pero hermanos, si esto fuera verdad, tendríamos que aceptar que el hombre tiene poder en su boca, en su mente, en su espíritu, para que todo cambie a su alrededor. Pero esto no es más que mentir al diablo. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Esto se llama metafísica, esto se llama mentalismo. Porque los brujos y los parapsicólogos conocen muy bien el poder de los conjuros.
que bajo la influencia demoníaca los demonios realizan una serie de hechos y bajo el engaño demoníaco la persona cree tener poder en su boca, pero esto no es más que un engaño de Satanás y sus ministros vestidos de ovejas. Iglesia, analicemos la segunda frase, que es la respuesta, ¿verdad?, a la pregunta de lo que primero les expresé. Esa respuesta dice, precisamente porque Dios nos dio el poder de crear con nuestra boca. Ahora bien, ¿dónde está eso en la Biblia? La Biblia no enseña esto no es bíblico. Y todo verdadero creyente sabe que si lo que les predican no está en la Biblia, es una enseñanza falsa. Pero todos estos falsos profetas, todos estos falsos apóstoles, sacan de contexto muchos pasajes bíblicos para engañar a muchos incautos hoy en día, aprovechando su estatus famoso de prominentes en la iglesia. Miren, estos falsos engañan a muchos, incluyendo pastores y congregaciones enteras, porque desafortunadamente hoy en día lo que les interesa y lo que le interesa al oyente es la fama de alguien que dice ser siervo de Dios. Iglesia, voy a citarles varios pasajes bíblicos sacados de su contexto, que son muy usados y son torcidos por estos gurús cristianos de hoy en día, porque en eso se convirtieron, en gurús del mentalismo, de este mentalismo pseudocristiano, para afirmar su falsa doctrina. Romanos capítulo 4, versículos del 16 al 17. Romanos capítulo 4, del 16 al 17 nos dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4, versículos 16 y 17. Iglesia, aquí el apóstol Pablo está hablando del ejemplo de fe, que es la vida de Abraham, y que Abraham, siendo un ciudadano caldeo común y corriente, Dios, Jehová, en su voluntad lo escogió y lo llamó Padre de Naciones. Aún cuando no tenía hijos y su esposa era estéril, lo llamó Padre de Naciones. Porque solo Jehová y solamente Él llama las cosas que no son como si fuesen, no el hombre. Es Jehová el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Miren, Abraham creyó a esta palabra de Jehová porque era la promesa del Padre Celestial. No era la promesa de un hombre cualquiera. Dios tenía planes para él y para toda una nación y para toda la humanidad. Así que esto para nada dice que los cristianos tienen poder en su boca. Pero estos maestros declarantes positivos, también tienen el atrevimiento de usar este pasaje bíblico con la finalidad de colocarle un manto cristiano a su doctrina satánica, llevando al cristiano a tener fe en su propia fe. O sea, que el cristiano tiene fe en su fe para que las cosas sucedan. ¿Y entonces qué pasa con Dios? Porque esta fe en declarar positivo tan solo viene a desplazar a un Dios de poder, relegándolo solo a un genio que tiene la obligación de suplir todas sus exigencias carnales. El Señor los reprenda. Estos falsos maestros también citan el capítulo 10 del libro de Romanos, en el versículo 9. Ellos citan Romanos 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren, aquí el verbo confesares significa reconocer o estar de acuerdo. Es decir, que con los labios se afirma que uno acepta a Jesucristo, ¿verdad? Este pasaje nos dice que nosotros debemos de usar nuestra boca para comunicar a los demás
que ahora somos cristianos y que vivimos para Cristo. Pero esto no significa que nos hicimos cristianos simplemente por decirlo y recibir de Él todos nuestros sueños carnales. No, porque el recibir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tiene que ver con el arrepentimiento de pecados, de todo nuestro corazón. El recibir a Cristo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo al interior de nosotros, que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay más. Miren, el acto de hablar y afirmar con los labios este bendito suceso es solo la consecuencia de un suceso de resurrección espiritual y punto. No hay más. Nada tiene que ver con el supuesto poder místico que hay en la boca del hombre, que según ellos es un semidios. Miren, la única palabra poderosa es la de Jehová, no hay más. Porque por su palabra, iglesia, por su palabra Jehová creó el mundo, por su palabra Él desplegó los cielos, por su palabra Él da vida y quita vida, por su palabra Él pone y quita reyes, por su palabra el cielo, la luna, el sol y las estrellas se sostienen en su lugar. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová, aleluya. La única palabra poderosa es la de Jehová, no hay más. Toda la palabra de Dios tan solo nos lleva a un solo punto: a exaltar a Jehová con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón y con toda nuestra manera de vivir, que es una vida guiada por la enseñanza y la revelación perfecta, única y segura e infalible contenidas en la Santa Biblia, su palabra. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Iglesia, en la Biblia se nos muestra que la boca del cristiano tiene una gran función, sí, una gran función, que es la de predicar la verdadera palabra de Dios a través de su Santa Escritura. El libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 35, la palabra nos muestra a Pablo y a Bernabé, ¿verdad?, que ellos continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Iglesia, la función de nuestra boca es predicar el arrepentimiento de pecados y la sola salvación por pura gracia que hay en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, en otro pasaje bíblico, el Señor Jesucristo afirmó que los labios de sus seguidores serían instrumentos que serían usados por el Espíritu Santo con la única finalidad de anunciarlo a Él y solo a Él como Señor y Salvador. Está en Mateo capítulo 10, versículo 17. Del versículo 17 al 20, que nos dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Más claro, iglesia, más claro, ni el agua. Es Dios quien usa los labios del creyente genuino, convertido por la pura fe en Jesucristo y que vive para Él y anuncia la palabra de Dios. Anuncia el verdadero evangelio de salvación sin mezclarlo, y no dice para nada que el creyente en sí mismo tenga poder alguno en su boca al declarar o al decretar sus sueños carnales, porque esto es tan solo un poder místico de la metafísica, como enseñan ahora tantos lobos rapaces vestidos de ovejas. Ahora veamos la tercera frase, que también les expresé como ejemplo, la cual dice: si hablas positivamente conforme a la palabra, vas a crear cosas buenas, pero si hablas conforme a tus sentimientos o a tus emociones, en cosas
cosas negativas, en cosas contrarias a tu palabra, vas a traer destrucción a tu vida. Miren, esto puede sonar bonito, pero esto nada tiene que ver con la enseñanza bíblica, iglesia. Esto no es más que satanismo encarnado en la llamada confesión positiva o la declaración positiva de la famosa ley de la atracción, ligada con palabras bíblicas. Esto se llama metafísica. Hoy les digo que las cosas no van a cambiar por declarar positivamente o por conocer la Biblia, que alimenta el intelecto personal para fines carnales, para fines materiales, pero teniendo cero espiritualidad. Desengáñense, iglesia, pastores. La Biblia es efectiva cuando se cree que es la palabra de Dios. La Biblia es efectiva cuando se medita en ella y se obedece lo que en ella dice. Eso de andar recitando la Biblia para que le sucedan cosas buenas es similar a las enseñanzas de las doctrinas demoníacas del Oriente, que enseñan a recitar palabras y frases llamadas mantras. Estas frases llamadas mantras para agradar a sus dioses y para que las cosas buenas le sucedan. Y desafortunadamente hoy es esto también lo que observamos y escuchamos al interior de muchos ministerios. Y en especial en estos ministerios de prosperidad y de comodidad, donde a través de sus falsos apóstoles y de sus falsos profetas se hacen también este tipo de declaraciones, recitando oraciones, recitando frases para que las cosas buenas pasen. Pero como vemos, todo esto no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Si los gurús pseudo-cristianos de ahora dan tanto énfasis a las confesiones o a las declaraciones positivas para crear cosas buenas, como lo enseñan en muchas de las iglesias hoy en día, diciendo: declara, habla con fe y las cosas sucederán. Declara la palabra de Dios en positivo y eso pasará, porque eso es lo que dicen. Pero mi pregunta es: ¿por qué no declaran a sus incautos seguidores porciones de la Biblia que hablan de una contundente indignación de Dios ante el proceder del hombre y en especial de su pueblo? ¿Por qué no declaran un verdadero arrepentimiento para ellos mismos? Miren, jamás lo van a oír. Jamás. Jamás los oirás declarar pasajes bíblicos como el del profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos 5 y 6, que dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Por qué no declaran lo que está en Efesios capítulo 5, versículo 6? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O lo que está escrito en Tito capítulo 1, versículo 16. Esta que dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O lo que está escrito en el libro de Ezequiel, en el capítulo 13, versículos 8 y 9, donde el profeta dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Aleluya. Eso sí no lo enseñan. No lo enseñan, porque prefieren los versos que suenen lindos, que suenen bonitos a los oídos de sus víctimas, que por lo general son incautos cristianos que por flojera no estudian la Biblia
y prefieren pasajes bíblicos que suenen lindos, que suenen prósperos, porque a eso se acostumbraron a través de todos estos falsos apóstoles, falsos profetas y falsos pastores, a escuchar palabra lisonjera y mentirosa. A eso se acostumbraron. Miren, es muy común escuchar a todos estos lobos rapaces vestidos de ovejas recitar el versículo 12 del capítulo 28 del libro de Deuteronomio. ¿Sí? Este pasaje que dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, ay santo, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ahí está en Deuteronomio 28:12. Siempre toman este pasaje de este libro. Santo Dios. Y suena una gran bendición, ¿verdad? Claro, es palabra de Dios. Es palabra de nuestro Señor amado Jehová. Sin lugar a dudas, es palabra de Dios. Pero iglesia, la Biblia, la palabra de Dios, de autoría exclusiva del Espíritu Santo, no dice por ninguno de sus textos que por gritar la viva voz me convertiré en millonario. Porque es por toda esta palabrería revuelta con metafísica que muchos desean eso, solamente lo material, el Dios dinero, antes que agradar a Jehová, Padre Santo. Miren, si esto fuera así, convertiríamos a Dios en un simple empleado nuestro que a nuestra sola voz, al decretar o al declarar nuestros deseos carnales, Él debe cumplir con nuestros deseos, ¿no? Porque como lo hemos recitado, lo hemos declarado, lo hemos confesado como un conjuro adecuado y sazonado a su palabra santa, entonces obligatoriamente Jehová obedece. Jehová no tiene ya voluntad propia, sino que Él se va a ajustar a nuestras palabras. O por último, ya no lo necesitaremos, pues en nosotros mismos hay un poder propio y fluye por nuestra boca. Es terrible que la gente piense así. Qué terrible es toda esta mentira del diablo. Qué triste. Qué triste es que muchos piensen de esta manera, tratando hoy de someter al mismo Dios, cosa que es imposible. Mi Señor reprenda al diablo. Mi Señor lo reprenda. Y para terminar, tomo la última frase, que ya es el cuarto punto. Este que dice: pronuncia estas confesiones de victoria sobre tu vida diaria. Cree lo que estás confesando y verás cómo todo a tu alrededor empieza a cambiar. ¿Saben? Esto es brujería. Esto suena a conjuros, suena a esotería. Miren, la Biblia hay que vivirla, hay que obedecerla y hay que predicarla, aleluya. Y para ello es necesario ser salvos primero, por la fe en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Hay que ser regenerados, nacidos de nuevo en el Espíritu y por medio de la obra del Espíritu Santo. La vida no cambia por hablar, decretando y creyendo en este nuevo amuleto cristiano, porque lo han tomado como un amuleto cristiano. No, esto no tiene nada que ver con el verdadero evangelio cristiano. Para empezar a ver con los ojos de la fe, iglesia, esta fe que estos falsos maestros metafísicos enseñan, nada tiene que ver con la fe basada en la palabra de Dios. Esta es una fe basada en la palabra del hombre, de lobos vestidos de ovejas que enseñan a la iglesia que todo empieza a cambiar a tu alrededor tan solo decretando y declarando cosas positivas. ¡Qué gran mentira! Esta es una gran mentira, nacida en las mismas entrañas del mismo infierno. Ahora resulta que el cristiano puede cambiar su vida sin necesidad de arrepentimiento sincero en Jesucristo y de convicciones claras y firmes en la palabra de Dios, sino que ahora por solo el hecho de confesar o declarar positivamente porciones bíblicas puede cambiar su vida. ¡Ay, santo! Estimado hermano, estimado amigo, amigo que está aquí en la iglesia, todos aquellos que escuchan este mensaje en la radio y en la internet, la vida de un ser humano cambia para siempre cuando arrepentido de sus pecados reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
Es en este punto donde los enfoques en la vida cambian, pues ahora la persona que se convierte ya es ciudadano del cielo y no es más de este mundo gobernado por Satanás y sus falsas doctrinas. Miren, hoy les pido, yo les ruego desde muy dentro de mi corazón que tengan cuidado con esta enseñanza satánica. Miren, no te dejes engañar, porque todos estos mensajes sutiles están cargados de mentalismo y metafísica. Y todos estos mensajes hoy están siendo predicados en muchos púlpitos cristianos, en las iglesias de todo el mundo, con este mensaje que voy a leerles. Miren, esto que voy a leerles lo tomé de una expresión de este autonombrado apóstol Guillermo Maldonado, donde él dice: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Uf, qué tremendo. Suena tremendo, poderoso este mensaje, ¿verdad? Ay, santo. Y todo el mundo aplaude. Todo el mundo aplaude un tipo de mensaje de este, porque pasa como si fuera palabra de Dios, cuando es mentalismo puro. Esta frase no la encontrarás jamás en la Biblia, jamás. Sin embargo, esta misma frase sería aplaudida hasta el cansancio por muchos creyentes incautos, pero expresar esto es igual a lo expresado por brujos, por mentalistas y metafísicos que hoy existen y que también se han infiltrado en las iglesias y se visten como ovejas, pero son lobos rapaces de almas, están al servicio de Satanás. Esta frase recitada por miles y que es parte de un proceso de mentalización, es parte de hipnosis y de lavado de cerebro, se parece mucho al anunciado del padre de la iglesia satanista, este famoso Anton Snyder, el cual dice: en tu boca está el poder de dar vida o matar. Aprenderás a hablar palabra para vida y no para muerte, para salud y no para enfermedad. Aprenderás cómo aumentar tu autoestima, hablar positivo, darle la importancia a los pensamientos positivos y el amor que debes sentir por ti mismo y los demás, adorando a Satán, nuestro Padre. Estas son palabras de Anton Snyder LaVey, padre de la iglesia satanista. Ahora bien, si a esta expresión que acabé de decir le quitas la palabra Satán, este anunciado pasaría por cristiano y pasaría por un mensaje muy ungido hoy en día en nuestros medios cristianos. Pero resulta que este anunciado es extraído de una página de brujería moderna y de satanismo, el cual también es llamada automotivación, mentalismo y autosuperación. Esta enseñanza es parte de la cultura del superhombre, el Dios hombre, como Satanás le hace ver a sus ministros. Y es que los que enseñan y los que practican estas doctrinas conocen muy bien que sus enseñanzas no tienen nada que ver con el cristianismo, porque es parte de una doctrina de demonios. Ahora, hoy en día, podemos contemplar, y lo contemplo personalmente con mucho asombro, cómo se enseñan las iglesias contemporáneas y liberales. Pero esto es una gran mentira del diablo, que convierte a muchas personas a que pretendan dominar todo alrededor solo a base de dichos de la boca. El diablo pretende hacer creer que el hombre es Dios, es un Dios. ¿Y saben por qué? Porque Satanás también se creyó ser igual a Dios y quiso ser como Dios, y por eso fue derribado y por eso fue expulsado del cielo, porque Satanás dijo: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Estos pasajes están en Isaías 14, versículo 13 en adelante. Iglesia, Dios quiere que su palabra esté en nuestras bocas, sí, para que sea anunciada, para que nosotros anunciemos a otros su tremenda obra en Jesucristo, para que nosotros le anunciemos a las personas la obra realizada por su Hijo Jesús, quien en una cruz murió y al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Iglesia, pastores, lo que Jehová desea es que nosotros anunciemos esta verdad para que otros la conozcan, para que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos y se postren a los pies del Salvador, reconociéndolo como único Señor y Mesías. Porque el proclamar esta verdad es lo más importante para la iglesia comprada a precio de sangre, la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya, santo, 3 veces santo, aleluya. Y alma te alaba, Jehová. Iglesia, pastores. Y ya para terminar, nosotros debemos de estar seguros que bajo esta verdad no cabe ninguna otra doctrina extraña, solo la verdad de predicar a Jesucristo como el Salvador eterno. Y por otro lado, iglesia, Dios también desea prosperarnos, sí. Él desea prosperarnos en todo sentido, pero eso será según su voluntad y no la nuestra. Es su voluntad de acuerdo a nuestra obediencia a su palabra. Fuera de eso, por más griteríos y por más vociferaciones a voz en cuello, nada pasará, y de pasar no tiene nada que ver con Dios. Más bien tiene que ver con Satanás, que se disfraza como ángel de luz, al igual que sus ministros torcidos, para desviar al creyente de la verdadera bendición y de la verdadera promesa, que es vida eterna. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Iglesia, tengamos mucho cuidado con estas doctrinas falsas. Es tiempo de despertar, es tiempo de regresar a la Sagrada Escritura, a su palabra. Iglesia, estudia la palabra, léela, escudriñela y medita en su sagrada palabra, que es vida eterna. Aleluya, aleluya. Iglesia, y los dejo con el capítulo 1, versículos del 8 al 11 de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 11. Los dejo con esta cita, ya que toda enseñanza que no esté en la Biblia, iglesia, es anatema, o sea, es maldita. Escrito está, por eso les voy a citar Gálatas capítulo 1, versículo del 8 al 11. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Iglesia, tu vida está en la palabra de Dios, porque no hay más palabras. No hay más palabra, iglesia. No hay más palabra más poderosa que la de Jehová Dios eterno. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Y los amo en Cristo. Aleluya.